A continuación les explicaré el segundo ejemplo sobre árboles binarios, pero primero es importante saber qué es un árbol binario. Un árbol binario es aquel donde cada elemento apunta como máximo a otros dos elementos, comúnmente llamados hijo izquierdo y hijo derecho. En un árbol binario de búsqueda, el hijo izquierdo es el elemento menor y el hijo derecho es el elemento mayor. Existe un nodo denominado raíz del árbol. Cada nodo puede tener 0, 1 o 2 subárboles, conocidos como su árbol izquierdo y su árbol derecho. Entonces, demos inicio a la explicación detallada de cada una de las instrucciones. Primero, llamamos las librerías que vamos a usar. Usamos el nusin nami-st. Luego, creamos la estructura del nodo. La variable inDato es donde se almacena el dato que quieres poner. Este es el puntero hacia el hijo derecho. Y este el puntero hacia el hijo izquierdo. Una vez creada la estructura del nodo, creamos los prototipos de la función. Aquí creamos la función menú. Luego creamos la función para el nuevo nodo. Después creamos la función para insertar el nuevo nodo. Seguido creamos la función para mostrar los elementos del árbol. Después creamos la función de búsqueda para buscar el elemento dentro del árbol. Nuevamente creamos una función para recorrer el árbol en preorden, otra función para recorrer el árbol en inOrden, y por último la función para recorrer el árbol en postorden. Después creamos el nuevo árbol y se inicializa nulo. Después de crear todos los prototipos de las funciones, pasamos a la función principal del programa, el inMain. Después creamos la función del menú. En el menú de opciones, como primera opción tenemos insertar un elemento al nuevo nodo. Opción 2, mostrar el árbol completo. Opción 3, buscar un elemento en el árbol. Opción 4, recorrer el árbol en preorden. Opción 5, recorrer el árbol en inOrden. Opción 6, recorrer el árbol en postorden. Y por último, la opción salir. Creamos un sweep. Aquí en el caso 1, opción 1, le pedimos al usuario que nos digite un número. Y el número lo vamos a leer y lo vamos a guardar en la variable dato. Luego insertamos un nuevo elemento al nodo. Con ese salto de línea, eso significa que le vamos a dar un salto de línea. Existen pause, donde va a haber una pausa y utilizamos el break. En la opción 2 mostramos el árbol completo. Y aquí llamamos la función mostrar árbol y utilizamos lo mismo que en la opción 1, un salto de línea, un system pause y un break. En la opción 3 le pedimos que digite el elemento a buscar. Ese elemento lo vamos a buscar en la variable dato. Y aquí llamamos la función buscar. Si encontramos el elemento por medio de esta línea, nos dice que el elemento se encuentra dentro del árbol. En caso contrario, el elemento no encontrado. Utilizamos el mismo salto de línea, el system pausing y el break. En el caso 4,
recorremos el árbol en preorden y aquí llamamos la función preorden. Le damos un salto de línea, un system pausen y un bra. En la opción 5 recorremos el árbol en orden en inOrder y llamamos la función inOrder. Hacemos lo mismo que en la opción 4, le damos un salto de línea, un system pausen y un bra. Y ya por último en la opción 6 recorremos el árbol en postorden. Aquí llamamos la función postorden y nuevamente damos un salto de línea, un system pausen y un bra. Este system CLS lo utilizamos para limpiar la pantalla y este menú solo sirve para salirse con la opción número 7. Después creamos el nodo. Una vez creado el nodo, creamos la función para insertar elementos dentro del árbol. Esta variable es para saber si el árbol está vacío y se crea un nuevo nodo. En caso contrario, si el árbol tiene un nodo o más de un nodo, se obtiene el valor de la raíz. Y si el elemento es menor al valor de la raíz, lo insertamos a la izquierda. En caso contrario, lo insertamos a la izquierda. En caso contrario, lo insertamos a la derecha. Después creamos la función para mostrar los elementos dentro del árbol. Esta variable se utiliza para saber si el árbol está vacío. En caso contrario, imprimimos los nodos del lado derecho. Este bucle se utiliza para dejar un espacio correspondiente entre uno y el otro. Y después imprimimos el árbol. Y con esto imprimimos los nodos del lado izquierdo y imprimimos los nodos del lado derecho. Luego pasamos a la función para buscar un nodo dentro del árbol. Esta variable se utiliza para saber si el árbol está vacío. Y si no nos pasa a return false. En caso contrario, si el nodo es igual al elemento, nos pasa a return true. Pero si sigue en caso contrario, vamos a buscar el elemento por el lado menor, que sería el lado izquierdo. En caso contrario, lo buscamos por el lado mayor, que sería el lado derecho. Después creamos la función para recorrer el árbol en preorden. Esta variable se utiliza para saber si el árbol está vacío. El recorrido en preorden, primero se recorre el padre, luego el hijo izquierdo y finalmente el hijo derecho. Luego pasamos a la función para recorrer el árbol en inOrder. Esta variable se utiliza para saber si el árbol está vacío. Después, en este caso, para recorrer el árbol en inOrder, primero visitamos el hijo izquierdo, luego el padre y finalmente el hijo derecho. Luego pasamos a la función para recorrer el árbol en postorden. Utilizamos la misma variable para saber si el árbol está vacío. En este caso, en el caso para recorrer el árbol en postorden, recorremos primero el hijo izquierdo, luego el hijo derecho y finalmente el padre. Ya una vez sabiendo la síntesis del programa, pasamos a ejecutarlo y compilarlo.
No aparece nuestro menú de opciones. En la primera opción tenemos insertar un elemento al nuevo nodo. Como segunda opción, mostrar el árbol completo. Tercera opción, buscar un elemento en el árbol. Cuarta opción, recorrer el árbol en preorden. Quinta opción, recorrer el árbol en inorden. Sexta opción, recorrer el árbol en postorden. Y por último, la opción 7, que es salir. Así es como irá a quedar nuestro árbol. Primero vamos a ingresar 9 números. Utilizamos la opción 1. Ingresamos los números que le vamos a ingresar al nuevo nodo, pues, al árbol. El primer número será el 25. Le damos enter, volvemos y ingresamos la opción 1. Ingresamos el segundo número y así sucesivamente. Ya después de haber ingresado todos los elementos al árbol, vamos a utilizar la opción número 2, mostrar el árbol completo. Vemos que el árbol está correctamente. El número 25 es la raíz del árbol. Esta parte de aquí es su árbol izquierdo y este es su árbol derecho. Lo que es el número 9, 23 son las hojas del árbol. Después de esto pasamos a buscar un elemento dentro del árbol. Vamos a buscar un elemento que no esté en el árbol, que esté en el árbol. Vamos a buscar el número 18. El número 18, a ver si lo encontramos. Pero primero ingresamos la opción 3 y después nos pide que digitemos el número a buscar. Vamos a buscar el número 18 y nos dice que el número 18 ha sido encontrado en el árbol. Vemos que el número 18 está en el árbol. Eso es correcto. Ahora vamos a buscar un número que no se encuentre dentro del árbol. Vamos a buscar el número 3 y nos dice que el elemento no ha sido encontrado. Podemos ver que el 3 no está en el árbol. Vamos a pasar ya a recorrer el árbol en orden. Vamos a recorrer el árbol en preorden. La opción 4. El recorrido en preorden nos dice lo siguiente. Cuando recorremos el árbol en preorden, primero se recorre el padre, luego el hijo izquierdo y después el hijo derecho. Aquí vemos precisamente primero el padre, el 25, después los hijos izquierdos, el 18, el 7, el 9, el 22 y el 23. Después pasamos a los hijos derechos, 30, 34 y 27. Esto está correcto. Después vamos a recorrer el árbol en orden con la opción número 5. Nos dice que el árbol ha sido recorrido en inorden. El recorrido en inorden es donde primero se recorre el hijo izquierdo, luego el padre y después el hijo derecho. Vamos a recorrer los hijos izquierdos, vamos a ver si está correcto. Entonces aquí usaremos el 7, correcto, el 9, 18, 22, 23, luego el padre y después
el hijo derecho, 27, 30 y 34. Correcto, ya vamos a pasar por último a recorrer el árbol en posorden con la opción número 6. Nos dice que el recorrido en posorden nos muestra el siguiente resultado, pero primero debemos saber cómo se recorre el árbol en posorden. Primero se recorre el hijo izquierdo, luego el hijo derecho y finalmente el padre. Vamos a rectificar. Primero recorremos el hijo izquierdo, sería 9, 7, 23, 22, 18. Después pasamos al hijo derecho, 34, 30, 27, 34 y 30. Y finalmente el padre, que sería el número 25. Está correcto. Muchas gracias. Esto es lo que es un árbol binario. Utilizamos árbol binario de búsqueda. Recorrimos el árbol en preorden, en orden y en posorden, utilizando un menú de opciones. Muchas gracias.